Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia, por eso al mediodía yo escucho La Cuestión. Oh, lo, oh, lo, yo escucho La Cuestión. Oh, oh, lo, yo escucho La Cuestión. Hola amigos y amigas de La Cuestión. Hola Patricia. Hola Diana, qué bueno que están con nosotras una vez más. Así es, tenemos preparados para ustedes un programa especial en el día de hoy. Vamos a tener con nosotras al profesor Olivo Rodríguez a propósito de todas las reformas, las leyes que se han sometido en el Congreso Nacional. El pasado lunes el gobierno sometió la ley de hidrocarburos, la de compras y contrataciones y la de fideicomiso público. Todas ameritan un programa especial, pero en el de hoy nos vamos a concentrar en la de fideicomiso público a propósito de toda la polémica que levantó aquel fideicomiso para la administración de Punta Catalina, y ahora entonces viene la ley que regularizaría ese tipo de fideicomisos. Pero antes hay que comentar algo, Patricia. Sí, el hecho de que la oposición se ha retirado de las conversaciones en el Consejo Económico y Social para discutir una eventual reforma constitucional, la reforma constitucional que ha propuesto el Poder Ejecutivo, que es la primera propuesta sin que toque el tema de la reelección o de ninguna otra cosa que beneficie al mandatario de turno, como han sido las reformas constitucionales tradicionalmente en la República Dominicana. Esta no es así, sin embargo, a la oposición no le gusta, o más bien, vamos a decir como ellos dijeron, no es necesaria. Porque si el objeto de esta reforma, dicen los del PLD y la Fuerza del Pueblo, es la independencia del Ministerio Público, eso ya está en la ley. Eso está consignado en la ley y no es necesario hacer ninguna reforma. Déjame decirte que ellos tienen un punto, pero en ese punto ellos son bastante culpables de que, a pesar de que la ley es cierto, la ley dominicana dice que el Ministerio Público es independiente, pero ninguno de esos partidos que han sido gobierno en este país le han dado esa independencia que por ética, por ley, por institucionalidad le toca al sistema judicial y al Ministerio Público. Pero además no es verdad. No, pero no es verdad, porque es que no es posible la independencia del Ministerio Público cuando la figura del procurador es nombrada por el presidente. No es posible. Sí, pero, ¿Y qué es lo que hemos visto hasta el día de hoy? Que si el presidente le da la gana, nombra a un miembro de su partido ahí, que fue lo que hicieron todos los anteriores a Abinader. Sí, pero también es cierto que si hubiese voluntad de que fuera independiente, hubieran hecho lo que hizo Luis Abinader al nombrar a Miriam Germán, una persona que probadamente se sabe que no va a recibir órdenes, porque si no, coge su cartera y se va. Pero es que no es eso. Si se hubiese respetado la carrera del Ministerio Público, hubiese hoy independencia, pero eso no fue lo que hizo la pasada gestión PLDista, en la que hasta corrompieron los concursos en que se elegían a los fiscales para ocupar los puestos más importantes. Eso por un lado. Por otro lado, nunca les han dado el presupuesto que merecen, ni la justicia ni el Ministerio Público. Y eso es algo que nuestro entrevistado de hoy, aunque lo llamamos para abordar la propuesta de ley de fideicomiso, está diciendo en un artículo muy recomendado que aparece hoy publicado en el Listín Diario sobre la independencia del Ministerio Público. Aquí no se le ha dado en el presupuesto lo que esa institución pública merece. Violando la ley, el profesor Olivo Rodríguez Huerta lo dice, violando la ley, porque la ley dice que tanto la justicia como el Ministerio Público tienen que tener una asignación presupuestaria que la ley la establece por un porcentaje, igual que la de educación. Entonces, no digan, señores de la oposición, ni de ningún partido aquí, que la independencia del Ministerio Público está garantizada por la ley, porque aquí ustedes no la han respetado. Aquí, pero para que dieran para que asignaran el 4% de educación, hubo que movilizar el país entero.
Entonces, fíjate todas las aristas que tiene este problema. Hacer el Ministerio Público independiente depende realmente de voluntad y quizá no de una ley. Pero una ley moviliza, llama la atención e invita a discutir. Sí, claro, pero el argumento que ellos utilizaron para retirarse de la discusión en el Consejo Económico y Social de esa reforma, de esa eventual reforma a la Constitución, no pudo ser más débil. El argumento fue que ahora mismo el gobierno debería centrarse en los males que afectan a la población, como el alza de precios y la inseguridad. Como que no es posible hacer las dos cosas. Ellos dicen que el momento no es propicio, pero señores, es que nunca va a ser propicio para ellos el momento, porque nunca han querido un ministerio público independiente ni una justicia independiente, y es lo que han demostrado con los hechos. Es con los hechos que lo han demostrado. Y mira, en estos días estuvo doña Altagracia Salazar recordando la posición de Leonel Fernández antes de que fuera presidente en el 96, de cómo consideraba él que debería ser el Ministerio Público, que no podía ser nombrado por el presidente, el procurador. Y claro, él fue presidente 3 veces. Claro, y después de pasar por el poder, el cuento cambió mucho. Pero no solamente que no propició un ministerio público independiente, sino que además convocó a una reforma constitucional para otorgarse un voto calificado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esa reforma constitucional que le dio a él la facultad de, con la suma precisamente del representante del Ministerio Público en el Consejo, que era su empleado, es decir, que le dio 2 votos a él y a él un voto calificado, no solamente hizo que pudiera nombrar en la justicia a personas que él consideraba suyas, sino que además corrompió de arriba abajo la política dominicana e hizo que lo que podía ser una reforma que realmente modernizara este país se convirtiera en un reparto de poder. No tenía los votos dentro de su partido, que era mayoría, y lo salió a buscar al PRD. Y para lograr esos votos tuvo que repartir puestos de poder en las altas cortes con el PRD. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Por eso ¿O cómo es que llega? ¿Cómo es que llega el presidente del Constitucional al puesto que llegó? Mira que tenía méritos, pero no se puede negar tampoco que era una figura del PRD. Es más, en la firma del acuerdo de corbatas azules entre Miguel Vargas y Leonel Fernández, el que le pasan los papeles es el hoy presidente del Constitucional, y eso fue un reparto. Entonces, han corrompido las reformas constitucionales y claro, hay desconfianza. Y hoy tenemos una clase política dirigente que si no hay reparto no entiende por qué está ahí. Sí, porque van a esos cónclaves a ver cuál es la tajada del pastel que les va a tocar a ellos. A donde no hay reparto, ellos entienden que no tienen nada que buscar. ¿Por qué? Porque esta clase política se corrompió. Y en vez de tener la mentalidad de ¿para qué nos juntamos? Bueno, nos juntamos para tomar decisiones que hagan progresar este país. Pues no, se juntan para repartir. Por tanto, no hay reparto, no hay reforma. Bueno, yo creo que el pueblo tiene que tenerlo muy en cuenta. ¿Quiénes se retiraron de la discusión para la reforma constitucional para fines de independizar el Ministerio Público y la justicia? Se retiró el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo. PLD, PRD y Fuerza del Pueblo. Y yo creo que ellos lo que hacen es desnudarse ante la población. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que si vuelven a hacer gobierno, todo sea como cuando ellos gobernaban. El mismo régimen de impunidad, la misma corrupción sin consecuencias. Eso es lo que quieren. Y una justicia y un ministerio público amarrado a ellos y arrodillado a ellos. Eso es lo que quieren. No saquemos el PRM. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque el PRM no se retire, no lo veo muy activo defendiendo una reforma integral, seria y desprovista de repartos.
uno ve a un presidente de la República queriendo hacer ciertas cosas, pero lo ve muy solo. De hecho, las voces que se levantan dentro del PRM en el Congreso son personas que ni siquiera eran de ese partido, como Antonio Taveras. Porque la verdad es que en el PRM, aunque hayan sometido el anteproyecto, tú no ves a las principales figuras en eso. Tú las ves más cerca del esquema viejo de hacer política, no las ves con la voz cantante o dime, porque a lo mejor es que yo no la veo. ¿A quién solamente no el presidente del partido, José Ignacio Paliza, salió a defender el proyecto de reforma constitucional que ellos sometieron, pero todos sabemos que hay un ala del PRM que tampoco quiere eso, que es la de Hipólito Mejía, porque él lo ha dicho públicamente. O sea, él públicamente ha expresado que él no cree en Ministerio Público Independiente, lo ha dicho él. Entonces, claro, sí, efectivamente, hay un ala del PRM que no quiere ceder poder tampoco. Que es más poderosa que Paliza. Bien, bueno. Ok, aunque sea el presidente del partido. Eso ya tenemos al profesor Olivo Rodríguez en la sala de espera, así que hacemos una brevísima pausa y volvemos aquí a desmenuzar el proyecto de ley de fideicomiso público y tantos otros temas que hay que tratar con el profesor Huertas. Ya volvemos. Yo escucho la cuestión. Yo escucho la cuestión. Recibimos en este momento al jurista Olivo Rodríguez Huertas. Muy buenas tardes, Olivo. Buenas tardes. Me da mucho gusto compartir en esta nueva plataforma, en esta nueva experiencia del programa de ustedes, que siempre es un toque de queda en este país, porque ustedes son un referente de los temas que marcan tendencia. Muchísimas gracias. Bueno, Olivo, muchos temas calientes en el ámbito jurídico, constitucional, congresual en la República Dominicana. Y decíamos hace un momento que el gobierno sometió 3 proyectos de ley, que los 3 ameritarían un programa completo, pero hoy se lo vamos a dedicar a la al anteproyecto de ley de fideicomiso público, que ya tú has tenido la ocasión de revisarlo y de sacar tus propias conclusiones. Primero, a nivel general, ¿qué te parece la propuesta del gobierno para regular los fideicomisos públicos? Mira, si el gobierno tiene la decisión de utilizar como herramienta para la aplicación y puesta en marcha de sus políticas públicas de la figura del fideicomiso público, bueno, pues hay que saludar que esto se haga en el contexto de una normativa predeterminada. No estamos diciendo que si la normativa es buena o mala, pero sí un marco jurídico que le sirva de soporte, porque lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que se han estado haciendo fideicomisos sobre la base de un texto que regula una figura que es esencialmente del derecho privado, no del derecho público. Exacto. Y que ciertamente permite el fideicomiso público, pero a una finalidad muy concreta, que es el marco para el desarrollo de la vivienda de bajo costo, es decir, donde se habilitaba al Estado a poder aportar en fideicomiso bienes con el propósito de que en una alianza con el sector privado se pudieran disminuir costos, sobre todo en el aspecto del acceso a la vivienda, porque uno de los grandes temas que tenemos en nuestro país es que el grueso de las personas no tiene capacidad de ahorro. Podría tener la capacidad de pagar una cuota, un préstamo a largo plazo, incluso le sería mucho más conveniente que pagar un alquiler, pero la mayoría de las personas no tienen esa posibilidad de juntar ese ahorro de un 10, de un 15, de un 20% para poder adquirir una vivienda. Entonces, dentro de ese contexto es que estaba previsto el fideicomiso público, que se ha ido alargando, y obviamente hay que ser justo, no ha sido un asunto de esta administración. De hecho, es en la administración del pasado presidente, Danilo Medina, en su primer periodo, que se inicia una política de fideicomiso, sobre todo aquello con el tema del fideicomiso vial. Pero que se haya estado haciendo no significa que, bueno, que esta figura pueda servir para todo. Pero en sentido general, para concretar tu pregunta, hay que saludar, y la ley es una magnífica iniciativa, pero
necesita, y de eso hablaremos aquí en el programa, de muchas reformas, de muchas reformas. Bueno, empecemos por la justificación. Toda propuesta de ley tiene unos considerandos de entrada, donde normalmente se expresa por qué se propone esa ley. En este caso, hemos visto muchas referencias técnicas que tienen que ver con leyes anteriores, pero la justificación en sí es algo floja, yo encuentro, porque no demuestra que esta ley sea muy necesaria para administrar las cosas. Justamente haciendo mis tareas para el programa, escribir mi papelito, ¿no? Estilo tu hermana Laura. Todas tus notas, muy quisquillosa. Entonces, el primer tema que yo anoté ahí, la narrativa de los considerandos. O sea, en el proyecto, la narrativa que hay es querer insistir en las justificaciones que se dieron con la defensa del fallido proyecto de fideicomiso de Punta Catalina. Creo que el gobierno comete un error, como tú muy bien apuntas, en la parte de los considerandos, es lo que en otros países se llama la exposición de motivos, que sirve de sustento y justifica que exista una ley, debe dedicarse a señalar el por qué incorporar esa herramienta puede ayudar a satisfacer de mejor manera necesidades públicas en casos concretos. Y esa ha debido ser esa narrativa. Aquí de lo que se parte es decir, no, aquí sí hay fideicomiso público, porque esa ley del 2011 es fideicomiso público. Nadie está diciendo que no tenía fideicomiso público, lo tenía, pero para el tema de aportes en el campo de la vivienda. ¿Entiendes? No se podía hablar de que esto cubría todo, porque la propia ley del año 2011 establece que su objeto no puede ser contrario al orden público. Y todo lo que toca a las funciones de Estado, las funciones públicas administrativas, son de orden público. En consecuencia, no se puede disponer en un contrato de fideicomiso. Y una aprobación de ese contrato por parte del Congreso no borra eso, porque a través de la aprobación de un contrato en el Congreso no se pueden modificar leyes que condicionan los contratos que puede suscribir, puede firmar el Poder Ejecutivo y sus instituciones. De manera que tú tienes toda la razón. El esfuerzo pero además, aquí Olivo, no ha sido... Sí, pero además hay que ver el contexto, vamos a situarnos. Nosotros venimos de una historia larga de muchas décadas de contratos leoninos otorgados por el Estado a terceros privados para administrar cosas del Estado, en los cuales el privado, la empresa privada gana todo. Por ejemplo, un contrato para cobrar el agua. Como si el Estado no tuviera forma de cobrar. Bueno, lo contratan a una empresa, pero esa empresa gana muchísimo dinero. Aquí hay gente cercana al poder de turno que se ha hecho rica haciendo ese negociazo. Otra, la revista de los vehículos, por ejemplo, que están insistiendo nuevamente en hacer algo así. Es decir, este país ha visto todo el tiempo cómo las facultades y los mandatos que tiene el Estado desde el punto de vista administrativo son contratados afuera en contratos que son muy convenientes para el tercero, pero no para el Estado. Entonces, siendo así, esta propuesta de ley debió tener una justificación fuerte que dijera, mira, es que esto conviene por esto, por esto, por esto y por lo otro. Yo me he quedado esperando esa justificación, sobre todo para los que dijeron al principio que quienes criticábamos ese contrato era porque no sabíamos que era un fideicomiso. Yo me fui entonces a la propuesta, a ver, déjame ver qué es un fideicomiso y por qué eso es tan bueno. Yo siento que no me lo dice. Tú tienes toda la razón, Patricia, en cuanto a tus planteamientos de la necesidad de la justificación de las decisiones públicas. Debe haber justificación para un proyecto de ley, debe haber justificación también para cada contrato de fideicomiso que en ejecución de una ley el Estado ponga en práctica. Porque esa es una de las grandes falencias que lleva a que nosotros tenemos un déficit de buena administración históricamente. Sabemos que nosotros nos hemos preocupado mucho en el país permanentemente por resaltar, y qué bueno, un proceso de cambios, de transformación en el plano material del país, buenos niveles de estabilidad macroeconómica,
altos índices de crecimiento, los mejores en la región, etcétera, pero la gran falencia histórica de la democracia dominicana es que no ha puesto nunca el pie en afincar la institucionalidad del país. Y por eso es, Patricia, que esos contratos, no debemos tener miedo a la colaboración de los particulares también en la satisfacción del interés público. El tema es que hay que fortalecer la administración. Cuando tenemos una administración que no cuenta con los técnicos adecuados, cuando tenemos una administración que no toma decisiones sobre la base de una previa planeación estatal de qué es lo que quiero, cuál es el mecanismo más conveniente, qué cláusulas deben contener esos contratos para proteger el interés público, etcétera. Cuando nada de las decisiones públicas están precedidas de eso, entonces se daña incluso lo que es la colaboración privada con la administración, porque no puede ser que el vínculo privado se convierta en algo leonino para los intereses públicos. Entonces allí hay un gran problema, es una gran falencia y hay que trabajar y profundizar justamente en ese proceso. Fíjate, lo que tú señalas me merece un comentario con la reciente ley de APP, que es también otro de los instrumentos en los que el presidente Abinader ha cifrado mucho sus esperanzas para realizaciones. Es alianza público-privada, alianza público-privada. Pero ahí el régimen, la filosofía de las leyes de alianza público-privada es lo que llaman el valor por dinero. Es decir, se justifica, resulta más conveniente, más económico, se prestaría de manera más eficiente y más eficaz y más económica tal o cual servicio recurriendo a la iniciativa privada que haciéndolo por los instrumentos del derecho público. Esa es una pregunta que se hace y por ello incluso desde el punto de vista financiero tiene que existir un informe que justifique que es mejor acudir a formas colaborativas con el sector privado que con lo público. Bueno, pues eso pasa, eso que está ahí para las alianzas público-privadas debe ser la norma general en todo lo que es el accionar del Estado cuando externalice funciones públicas administrativas. Al fin y al cabo, de eso es que se trata cuando lo que tú estás señalando con el tema de la revista, con el cobro, eso es externalización de funciones, de tareas materiales administrativas. Entonces, allí es que hay que importantizar, insisto, fortalecer la institución y que desde lo privado, y yo soy muy pro privado, pero que desde lo privado no se vaya con una ventaja absoluta frente a una administración débil, que no cuenta con unos antecedentes, que no cuenta con una planeación y que no cuenta con un personal que pueda discutir de tú a tú con técnicos altamente calificados que normalmente se provee el sector privado para obtener la mejor tajada en la relación con lo público. Bueno, justamente vamos a entrar de lleno en el proyecto de ley de fideicomiso público y una de las críticas que se le hizo al contrato de Punta Catalina, del fideicomiso para Punta Catalina, que fue el que nos puso a todos a leer más sobre fideicomisos, fue la conformación de ese comité técnico. ¿Qué dice este proyecto de ley que ha sido sometido sobre cómo se deben conformar los comités técnicos de los fideicomisos públicos? Sí, Diana, justamente se incluye dentro del capítulo de las definiciones y obviamente está esparcido en el texto del proyecto sometido al Senado de la República por el presidente Luis Abinader como titular del Poder Ejecutivo, y en la misma se lleva a un régimen dual, que es parte de lo que se criticaba. Decía, bueno, está el fideicomiso de los peajes, pero allí lo que están en el comité técnico son altos funcionarios del Estado, del área de Hacienda, del área de Obras Públicas, del área de la Presidencia, ¿no? Entonces, allí se entendía mejor, pero cuando se recurren a personas que previamente no tienen un vínculo con la administración o que no ocupan una función pública para asignarle esta tarea, porque hay que tener muy claro algo. Cuando se suscribe un contrato de fideicomiso es para que a través del fideicomiso se lleve a cabo una tarea que es responsabilidad y competencia asignada por ley de un órgano o de alguna instancia administrativa. De manera que entonces la utilización de terceros genera suspicacia. Ahí hay un aspecto, en principio quizás no sería bueno tener una rigidez absoluta en un texto de ley,
Pero hay también que tiene que quedar claro algo, que como ese comité técnico va a adoptar decisiones que tocan a funciones administrativas, automáticamente su designación o su incorporación dentro del mismo lo convierte en parte de la estructura del Estado. Lo que busca el proyecto, y esa es una de las partes criticables, es también una huida del régimen de función pública, es decir, que el régimen que se aplica a los servidores públicos no va a aplicar a esos servidores públicos. En lo que sí se mejora fue en un punto que fue sumamente criticado en ocasión del debate en torno al contrato de Punta Catalina, que llegó a ser aprobado por la Cámara de Diputados, es que los miembros de ese comité, cuando por X o Y razón no pudieran asistir a las sesiones, podían ellos delegar en una persona. Ah, sí. Y oye, en derecho público hay una regla general que prohíbe la subdelegación, es decir, porque cuando yo delego algo, hay en el fondo una relación de confianza. ¿En quién le estoy confiando la tarea? Porque el delegante no pierde su responsabilidad por delegar una tarea. En el derecho hay lo que se llama la responsabilidad de la culpa y, del invigilando, que es una expresión latina, es decir, del déficit de supervisión que le corresponde a los funcionarios sobre las tareas delegadas o sobre las tareas que realizan sus subordinados. Entonces tú tienes que responder, no, yo estaba mirando para otro lado. Pero si usted miró para otro lado, puede incurrir en responsabilidad por omisión y podría el Estado accionar contra usted y reclamarle el perjuicio que se deriva del defecto de usted vigilar el correcto cumplimiento de las tareas que usted encargó, que usted delegó en provecho de un particular. Entonces, ese punto es tratado de esa manera, se mantiene ese régimen dual, se trata de que no esté sometido en esos casos de personas que integren esos comités y no sean parte de la estructura del Estado. Se permite que existan estos comités sin régimen de función pública, pero se limita ya el tema de que ellos no puedan a su vez delegar en un tercero cuando no puedan asistir a cumplir con la tarea encomendada. Uh-huh. Bueno, ¿cuál crees tú, ahora que ha sucedido esto del retiro, de la oposición del CES, de la discusión de la propuesta de reforma constitucional, que será el destino de esta propuesta de ley de reglamento de fideicomiso público? Pero hay dos cosas ahí, Patricia. La salida que tuvo el presidente Abinader en medio de ese mare magnum que se calmó cuando se conocieron los detalles del proyecto de contrato de Punta Catalina fue una salida elegante, para no decir que él estaba retirando. Yo llegué a decir yo creo que en una entrevista con Don Uchi y Edith en El Día, de las últimas entrevistas que tuve el gran honor de estar con nuestro querido Don Uchi, yo señalé que el día que el presidente mandó eso al CES, ese día había fallecido el proyecto de contrato de Punta Catalina como había sido concebido. Ojo, que no lo han retirado, ¿eh? No lo han retirado todavía, Olivo. Eso sigue en el Senado. No lo han retirado, pero eso nada. Mira, fíjate, la propia senadora del Distrito Nacional, nuestra querida amiga Farideh Raful, ya decía ayer, porque el tema también está en el Senado, y hay unas reglas de procedimiento en el reglamento del Senado para conocer las iniciativas que llegan. El destino de eso es un asunto de orgullo, de que no haberlo retirado de manera expresa, pero realmente el discurso del presidente lo que manda es eso, y el envío de un marco legal, a una propuesta de marco legal para regular los fideicomisos públicos es una constatación de ello. Tampoco creo que, o sea, no se le podía pedir más. Fue una salida política, sin duda alguna, de imagen del presidente, pero su apuesta será ahora a pasar la ley de fideicomisos públicos. Claro. Ahora, Olivo, otra preocupación que había con el tema de los fideicomisos públicos y que surgió por el contrato de Punta Catalina era de que ese comité técnico, compuesto además por personas del sector privado, pudieran contraer deuda pública sin pasar por el Congreso. Ahora, leyendo aquí en este proyecto que se ha sometido, dice que cuando conlleve enajenación de bienes inmuebles o la afectación de rentas nacionales o el levantamiento de empréstitos que estipulen exenciones de impuestos en general, bueno, que en definitiva el fideicomiso público estará sujeto a la aprobación del Congreso Nacional. Y eso sí queda ahora como claramente establecido. ¿Qué te parece esa parte? Mira, es que es algo inevitable en el contexto del actual marco constitucional. La Constitución, incluso a partir del 2010,
estableció un mecanismo de control legislativo de los contratos que suscribe el Poder Ejecutivo y que conlleven enajenación de bienes públicos. Hasta el año 2010, eso nada más pasaba si se trataba de venta de bienes inmuebles. A partir del año 2010, del 26 de enero de 2010, la entrada en vigencia de esa Constitución, son todos los bienes de cualquier naturaleza, mobiliarios, inmobiliarios, sean estos en los bienes mobiliarios corporales o incorporales, todo tipo de activo, de bien, todo bien susceptible de un valor económico, su enajenación cuando pasa de una determinada cantidad de salarios mínimos, que es muy mínima, tiene que ser objeto, el contrato, a pesar de que haya una ley, tiene que ser objeto de una aprobación por parte del Congreso Nacional. De hecho, en ese artículo que tú señalas, que es el artículo 6, en el párrafo 1, se comete un error porque la parte que se transcribió era la del viejo texto constitucional antes del 10, es decir, el que estaba en la Constitución del 66, que se prolongó hasta el año 2010, que habla de inmuebles. Incluso en las últimas 3 líneas, si te fijas, del párrafo primero dice: en los demás casos, la conformación del patrimonio fideicometido se efectuará mediante la entrega o la transferencia del derecho objeto de la operación conforme lo establecido en el acto constitutivo del fideicomiso. Y esto no es así, porque en los bienes activos también de naturaleza mobiliaria, corporales o incorporales, tienen que pasar por la aprobación del Congreso. De manera que esas son de las cosas que tendría el Congreso que realizar y que ejecutar. Exacto. De manera que, oye, es de la esencia del fideicomiso el aporte de bienes o derechos incorporales a el fideicomiso. Entonces, todo fideicomiso, al margen de que haya una ley, tendrá que ir al Congreso Nacional porque es una exigencia constitucionalmente establecida. Se pueden violar las leyes de manera singular, pero no se pueden violar la Constitución en ningún caso, porque es la norma suprema del Estado. Es decir, pudiera haber una ley específica que te haga una excepción con tal o cual cosa, pero eso es cuando una exigencia es de tipo legal. Si la exigencia es de tipo constitucional, es inevitable que se cumpla con el precepto constitucional. Esto, sin embargo, es algo muy bueno de cara a que esta figura tiene que ser utilizada con mucho cuidado. Yo soy partidario, Patricia, de que dentro de las opciones y dentro de las herramientas con que cuenta el Estado para cumplir sus fines, esté la figura del fideicomiso. Pero eso no significa que el Estado lo vayamos a convertir en un fideicomiso. Eso no es posible. Todo sea... Es una herramienta que, entre otras opciones, debe ser evaluada para ver si resulta la más conveniente, la más óptima para satisfacer concretos intereses públicos. Esa es la vista de cada caso. Y esto lleva, Diana y Patricia, también a una crítica a otra parte del proyecto que delimita muy bien cómo surge un proyecto de fideicomiso, la necesidad de un decreto del Poder Ejecutivo que así lo pida, pero creo que eso debe estar condicionado. Es decir, desde la ley se deben establecer unas limitantes para que el Poder Ejecutivo pueda emitir y autorizar fideicomisos. Si eso no está precedido de estudios de carácter técnico, sobre todo con una vertiente de tipo económico y legal, que haga más óptimo la utilización de esa figura para realizar concretas tareas públicas que se quiera realizar de una manera más eficiente. Si eso no es así, entonces no debe recurrirse a la figura. Claro, que esté justificado, que haya una base que justifique eso. O otro tipo de contratos ya más típicos como el contrato de obra pública, la misma concesión, etcétera. Entonces, son cuestiones que también hay que mejorar en el contexto de la propuesta. Muchas gracias, Olivo Rodríguez Huerta. Bueno, gracias a ustedes. Es un honor, un privilegio. Les deseo muchos éxitos ahora en la utilización de las plataformas en este programa y que sigan siempre orientando y sacando los temas que son puntuales en cada momento. Así que yo tenía una última cuestionante, Olivo, y es con el tema de contrataciones públicas, porque esa fue otra crítica también. Si se iban a tener que sujetar los fideicomisos públicos a la ley de compras y contrataciones y todo lo que se deriva de ella. Ahí vuelvo yo a la narrativa de Patricia. Una característica del proyecto es que trata de plasmar dentro de la misma toda la narrativa de una discusión que fue un
intento fallido para el gobierno. No entiendo por qué los estrategas han insistido tanto en esto. Lo que se expresa en ese punto, Diana, es prácticamente lo mismo que figuraba en el contrato de Punta Catalina, que se va a hacer conforme a los principios de la ley de contratación pública, pero que el comité técnico tiene facultad de dictar un reglamento técnico. Lo único que se le agregó es que el mismo se enviará para su conocimiento a la Dirección General de Contrataciones Públicas, etcétera. Yo creo que si esa es la salida que finalmente el legislador acoge, no debiera ser de esa manera. Yo pienso que ese comité técnico, que son funcionarios delegados del Estado, aunque ellos quieran decir que son privados, que no tienen vínculo con el Estado, que no van a estar sujetos a la ley de función pública y demás, etcétera, lo que debe ser es que si, como pasa en todas las instancias administrativas, ¿qué hacen las instancias administrativas que no tienen potestad reglamentaria? Preparan y eso es parte de los deberes en la ley orgánica de la administración pública de todos los órganos y entidades, elaborar los anteproyectos de leyes y de reglamentos que sean necesarios para la buena marcha de sus respectivos ámbitos de competencia. Entonces, ese comité gestor o el comité técnico, ¿qué es lo que debe hacer? Elaborar un proyecto de reglamento para que cumpla con las particularidades propias de las estructuras fiduciarias y elevarlo para su aprobación y emisión por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, porque no debemos olvidar, no fue casual que le dije la responsabilidad por el defecto de la vigilancia, de la culpa invigilando, ¿no? Es que usted no puede crear algo, ya yo me desentiendo, eso es responsabilidad de ellos. No. Dentro del funcionamiento del Estado, uno de los principios básicos es la jerarquía, y la jerarquía conlleva el deber de fiscalización constante de las actividades de los subordinados, y para eso los jerarcas tienen instancias, instrumentos, tienen instancias de fiscalización y control, y tienen otros mecanismos legales y otras potestades para controlar eso. Entonces yo pienso que eso también es un tema que hay que mejorar en el contexto de la misma. Pero el debate apenas comienza, así que habrá mucha oportunidad de seguir comentando muchos temas. No, y además que los legisladores tienen puntos aquí ahora que tienen que revisar, que no nos salten después con que lo aprobaron sin leerlo. No, eso va a ser objeto de mucho debate en el Congreso. Hay otro tema que también hay, por ejemplo, la Constitución del año 2010 estableció que en principio el Estado no debe realizar actividad empresarial pública. Entonces, la Constitución establece que cuando el Estado, bajo el principio de subsidiariedad, acuda a actividades empresariales que están igualmente servidas por iniciativa privada, debe estar sometido a las mismas reglas. Y aquí se está haciendo un fideicomiso solo con la fiduciaria Banreserva. Es decir, si tú vas a contratar una fiduciaria, tú debes hacer una especie de subasta inversa. ¿Cuál es la que va a cobrar el menor fee de administración para gestionar esto? Y si es la pública, maravilloso. Sí. Pero debe ser con una subasta hacia la inversa, porque es que esto lo que hace es que agrega costos adicionales a brindar un servicio. Así es. Bueno, Olivo, muchísimas gracias. Como tú dices, el debate está servido con la ley de fideicomiso público y con las otras también que tendremos que ir analizando más adelante. Muchísimas gracias, Olivo. Gracias a ustedes. Feliz día. Bueno, nosotras nos despedimos. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Yo escucho la cuestión. Yo escucho la cuestión.